Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. La lectura es un tema que muchas veces se habla, se trata de incidir en los jóvenes para que lean, pero que se queda ahí, más en un intento que en una realidad. Trae muchos beneficios, mejora el vocabulario, mejora la capacidad expresiva, desarrolla la imaginación, alienta también la cultura general. Pero bueno, para no incidir mucho en esto, hemos invitado a Alfonso Cortés. Es escritor, es gestor cultural, es fundador de la editorial La Hoguera y es con él con el que queremos hablar también de la importancia de la lectura en los niños y en los jóvenes. Alfonso, bienvenido. ¿Por qué es importante leer? Muchas gracias, Juanma, por la invitación. Bien decías vos, la lectura desarrolla la imaginación y la creatividad. Es una evasión creativa. Leer es una evasión creativa que permite viajar a través de las historias, los personajes, los lugares. Podemos conocer el mundo a través de las páginas de un libro. Gracias a la lectura descubrimos palabras, formas de expresión, habilidades lingüísticas, desarrollamos habilidades lingüísticas, incrementamos nuestro vocabulario. Esto nos permite nombrar el mundo, comunicarnos, expresar sensaciones, sentimientos, nombrar lo tangible y lo intangible. Leer ejercita nuestro cerebro, estimula la memoria, la comprensión, la concentración. Podemos desarrollar una capacidad crítica, mejorar nuestro gusto artístico, elevar nuestro gusto artístico, nuestra sensibilidad estética. Los libros despiertan y fomentan la curiosidad para conocer y explorar los temas que nos interesan, que nos entretienen, que nos gustan. Son una fuente inagotable de respuestas durante toda nuestra vida. Si es tan beneficioso leer, ¿por qué nos cuesta tanto agarrar un libro, dedicar 10, 30 minutos al día para sentarnos y leer? Probablemente porque no hemos adquirido el hábito desde pequeños, y por eso ahí viene la importancia de leer a los niños, de leerles a los niños en voz alta a la hora de acostar o en algún momento durante el día, para acompañar y potenciar ese vínculo entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo, entre el tío y el sobrino, entre el hermano mayor y el menor. Esa lectura acompañada crea un lazo íntimo que el niño no olvida jamás, y además va a intentar recrear esos momentos en el futuro. Un niño que ha descubierto el significado y la magia de los signos va a querer leer todo lo que cae en sus manos. Por lo tanto, es necesario que un adulto cercano, mayor, tío, hermano mayor, padre, madre, abuelo, abuela, le pueda suministrar y acompañar y guiar en los libros que este niño está queriendo leer. Hay que guiarlo, orientarlo y saciar la curiosidad. Los libros, decía, además, ayudan a que los niños puedan ponerse en lugar de otros. Y ahí viene un detalle interesante. Crean empatía con las historias, con los personajes, con lo que se está desarrollando en lo que leen. Conocen los sentimientos y las perspectivas diferentes de otros. Eso les permite ser más flexibles y desarrollar tolerancia. Un detalle que es importante y es clave: los padres son el mejor ejemplo. En la casa donde hay padres lectores hay mayores probabilidades que los niños también sean lectores. Y el otro complemento es la escuela, que seguramente hablaremos de eso, porque se puede empezar con la iniciación a la lectura en casa, pero la escuela es un complemento importante para esto. Vamos primero con el sector de la familia, con el aspecto familiar. Hablabas del ejemplo de los padres y ese acompañamiento en la lectura inicial. Ese es el primer paso, pero ¿qué más cosas pueden hacer un padre para que su hijo adquiera el gusto por la lectura y logre este hábito? Sí, yo decía que cuando el niño descubre el significado de los signos, intenta y va leyendo todo lo que cae a sus manos, inclusive los letreros en las calles, y entonces hay que suministrarle. Ahí ese es el momento de hacerle llegar la mayor cantidad de
textos impresos o digitales posible, para que él pueda desarrollar esa habilidad y descubrir que tiene una potencialidad que antes no tenía y que él la veía en los adultos y pedía siempre que le lean qué dice ahí o qué dice ese letrero, por qué está así. Entonces ese es el momento para hacerle ver que él tiene la posibilidad de hacerlo por su cuenta. Y hay que encontrar además contenidos que a él le gusten, empáticos, de su interés, de su preferencia, de manera tal que lo que él pueda leer y descifrar tenga una retroalimentación y como una suerte de recompensa personal que él mismo se da cuando lee en voz alta, ¿no? Es importante entonces en esta primera parte saber elegir bien los libros, algo que le motiva al niño, pero también no vincular la lectura con una situación de castigo, ¿no? Sí, una vez que el niño adquiere el hábito de la lectura, es un amigo fiel para toda la vida. Y hay un detalle también que en la selección y presentación de las primeras lecturas, o sea, en ese despertar del placer, los libros son como nuestros primeros amores, nunca se olvidan. Y entonces hay que ser muy cauto y selectivo en esa primera oferta, esa primera muestra, esa primera entrega que se hace al niño, porque después esa primera experiencia él va a querer repetirla. Cuando decíamos que hay un lazo íntimo que se crea entre quien le lee y quien está escuchando o en una lectura acompañada, hay ahí además aspectos emocionales, afectivos, que el niño va a intentar reproducir, recrear ese momento en su vida futura. Y eso va mucho más allá de la simple decodificación del lenguaje, ¿no? El segundo elemento importante en el hábito de la lectura mencionaba será la escuela. En este sentido, ¿qué podemos aconsejar también para que los profesores, los docentes, los colegios sean un aliento a este ánimo y a este ímpetu de leer? Hay que estar atentos al imaginario infantil y proponerles historias que hagan empatía con sus intereses y con sus gustos. La lectura es de por sí una búsqueda insaciable de la verdad. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propia verdad. No hay autores comunes, lecturas comunes o contenidos comunes. Lo único común en la lectura es la libertad de elegir. Y ahí viene esto de la selección. En los textos escolares, en el aula, esta nueva generación de lectores que se están formando necesitan tener contenidos adecuados a su realidad regional, a sus intereses, a sus preferencias, a sus gustos, para que la iniciación a la lectura sea grata y se sientan cómodos, contentos, tengan una respuesta casi inmediata con lo que están leyendo. La obligatoriedad y la exigencia de hacer y de presentar resúmenes de lo que leen los ahuyenta de la lectura. Hay que intentar ganar al lector, que amen a la lectura por el gusto literario, por la calidad artística de los textos. Yo disiento de estas obras moralistas que te dejan o quieren dejarte un mensaje final. Lo que hay que hacer muchas veces se instrumentaliza demasiado la literatura, desaprovechando las cualidades artísticas, culturales y las propuestas narrativas más allá del mensaje que puedan llegar a tener. Las temáticas en la postlectura pueden ayudar después al debate, al disenso, a la interpretación diferente, a poder discutir la lectura colectiva que se hace en el aula, pero esa es una etapa posterior. Entonces, en el ámbito educativo, primer consejo, no imponer una lectura, y segundo consejo, propiciar más un debate que un resumen tipo tarea. Sí, hay que encontrar también contenidos que tengan poesía, que tengan chistes, que tengan adivinanzas, cuentos, acertijos, trabalenguas. Es decir, ofrecerles todas estas exquisiteces del lenguaje de manera tal que eso que en principio no les llama la atención deje de ser aburrido y se diviertan y encuentren placer al aproximarse al texto. ¿Es así cuando el libro dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventana a la imaginación? Sí, hay que
dejar de lado esto de los héroes inmaculados y castigadores, y hay que más bien dar paso a la aparición de personajes de carne y hueso y de tocar temáticas que a los chicos les interesa. Si hay problemas de violencia, de abuso, divorcios, muertes, esos temas tienen que ser tratados y discutidos, interpretados, profundizados. Eso también hace parte de su realidad y se van a interesar por esos contenidos. Una última pregunta también para poner un poquito de polémica. Se ha abierto un debate entre el libro de papel y la pantalla digital, el libro PDF o el libro virtual. Sí, más allá de los soportes, en el papel o las pantallas digitales, los libros electrónicos, inclusive yo pondría los audiolibros que te permiten escuchar dramatizaciones de un texto. Independientemente de todo eso, creo que lo que hay que apostar es por el tesoro que hay dentro de los libros. Y la lectura es un mapa para encontrar esos tesoros, independientemente del soporte en el que se lean o se escuchen. Si tendrías que dar un consejo a un joven para que se acerque a un libro y descubra esta aventura que está dentro de él, ¿qué le podemos decir? Yo, primero, que encuentre temáticas, autores, títulos acordes a sus preferencias y gustos. Si es, por ejemplo, un chico futbolero que le gusta el deporte, hay una inmensa cantidad, un universo de cuentos de fútbol, de novelas relacionadas al fútbol, por dar un ejemplo. O si tiene más bien preferencias por la ciencia ficción, hay una gama infinita de contenidos, títulos y autores que tratan la ciencia ficción y en la cual en ese espacio él se va a sentir muy cómodo, va a tener una retroalimentación inmediata, va a poder, en este caso, no nadar, sino despegar al espacio a través de los contenidos que están en ese género. Entonces, la preferencia, el gusto, las temáticas, los autores, las extensiones y el género, porque uno puede leer cuento, puede leer novela, puede leer poesía o después, más adelante, cuando son jóvenes, ensayos. Hay también muchas opciones para poder llegar a los libros de manera grata, placentera. Eso es lo que hay que buscar, que uno se divierta leyendo. Grato y placentero ha sido la conversación que hemos tenido con vos, Alfonso. Te agradecemos mucho por estar con nosotros en el espacio Educación y Sociedad, un espacio propiciado por el deber para transformar la sociedad. Te agradecemos y también a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio.